hay algo que muy pocas personas se atreven a confesar en voz alta. No porque sea vergonzoso, sino porque durante tanto tiempo lo han confundido con algo completamente distinto. Lo han llamado timidez, lo han llamado prudencia, incluso lo han llamado madurez emocional. Pero tiene otro nombre, y ese nombre lo cambia todo. Se llama miedo al rechazo. Y no estamos hablando del miedo ordinario que cualquier persona siente cuando espera una respuesta importante o cuando expone una idea frente a un grupo. Estamos hablando de algo mucho más antiguo, mucho más arraigado. Un miedo que no nació en la adultez, sino que fue sembrado en un momento en que el ser humano era demasiado pequeño para defenderse de él. Carl Gustav Jung, uno de los pensadores más profundos que ha producido la psicología moderna, dedicó gran parte de su vida a estudiar las estructuras invisibles que gobiernan el comportamiento humano. Y encontró algo perturbador. La mayoría de las personas no vive desde sus propios deseos, vive desde sus miedos más tempranos, y el miedo al rechazo es, quizás, el más silencioso y el más devastador de todos. En este video vamos a explorar ese miedo en su raíz, no en su superficie, no en sus síntomas más evidentes, sino en el lugar exacto donde nació. Porque solo cuando entendemos el origen de algo, podemos comenzar a tomar distancia de ello. Acompáñame. Lo que viene puede incomodar, pero la incomodidad que produce la verdad siempre es preferible a la comodidad que produce la ilusión. Parte 1. El miedo que no parece miedo. Cuando pensamos en el miedo, solemos imaginar algo obvio: el corazón acelerado, la respiración corta, las manos que tiemblan. Pero el miedo al rechazo no siempre se parece a eso. Se parece, más bien, a una persona que acepta planes que no quiere, a alguien que sonríe cuando en realidad está incómodo, a alguien que calla una opinión porque calcula, en fracciones de segundo, de forma completamente automática, qué tan peligroso sería decirla. Se parece a la persona que trabaja el doble para ser indispensable, porque en el fondo teme que si no lo es, será prescindible. Se parece al individuo que nunca inicia una conversación importante por miedo a que la respuesta lo lastime. Y aquí está la trampa. Todo eso tiene apariencia de razonabilidad, de consideración hacia los demás, de humildad incluso. Pero Jung tenía una manera de ver estas conductas que lo transformaba todo. Para él, lo que un ser humano hace repetidamente, sin cuestionarse, revela lo que ese ser humano cree en lo más profundo sobre sí mismo. Y la persona que vive organizando su conducta alrededor de la posible reacción de los otros, sin saberlo, está operando desde una creencia central muy específica. Soy aceptable solo si los demás me aceptan. Eso no es prudencia, no es empatía, es una forma de existencia condicionada. Jung llamaría a esto una neurosis de adaptación. El individuo se ha vuelto tan experto en anticipar lo que los demás esperan de él que ha perdido contacto con lo que él mismo espera de sí mismo. Y lo más desconcertante no es el miedo en sí. Lo más desconcertante es que la persona que vive dentro de ese miedo muchas veces no siente que tiene miedo. Siente que es cuidadosa. Siente que es considerada. Siente que simplemente es así. Eso es lo que hace al miedo al rechazo tan difícil de ver. Se ha disfrazado de personalidad. Parte 2. El origen. Lo que ocurre en la infancia. Para entender de dónde viene este miedo hay que ir al principio. No al principio conceptual, sino al principio literal, a los primeros años de vida. Jung entendía que la psique humana no llega al mundo como una pizarra en blanco. Trae consigo una estructura, una serie de predisposiciones. Pero lo que ocurre en los primeros años moldea profundamente cómo esa estructura se desarrolla o se deforma. El ser humano llega al mundo en un estado de dependencia absoluta. No puede alimentarse solo, no puede protegerse solo, no puede regular sus propias emociones solo.
Necesita a otros para sobrevivir. Y eso no es solo biológico, es también psicológico. El niño no solo necesita alimento y calor físico, necesita algo más sutil y más poderoso. Necesita que su experiencia interna sea reconocida como real y válida. Cuando un niño llora y el adulto responde con presencia, con calma, con atención genuina, ocurre algo crucial. El niño aprende que sus estados internos tienen valor, que lo que siente merece ser atendido, que él, en su totalidad, merece ser atendido. Pero cuando la respuesta del adulto es la indiferencia, el rechazo, la burla o la invalidación, el niño aprende algo radicalmente diferente. Aprende que sus emociones son un problema. Aprende que para ser aceptado necesita suprimir partes de sí mismo. Aprende que el amor, ese bien absolutamente indispensable para sobrevivir, es condicional. Y aquí está el nudo central de todo lo que vamos a explorar. Para el niño pequeño, ser rechazado no es solo incómodo, es existencialmente amenazante, porque el niño no puede sobrevivir sin el adulto. El rechazo en esa etapa no se siente como una decepción, se siente como una amenaza a la existencia misma. Jung habló extensamente de lo que llamaba el complejo materno y el complejo paterno, no para culpar a los padres como individuos, sino para señalar que las figuras de autoridad primaria son los primeros espejos a través de los cuales el niño se ve a sí mismo. Si esos espejos reflejan amor incondicional, el niño desarrolla un sentido sólido y estable de su propio valor. Pero si esos espejos están distorsionados por las exigencias, las proyecciones o las heridas no resueltas de los propios adultos, el niño internaliza esas distorsiones como si fueran verdades sobre sí mismo. Y entonces nace el miedo, no como una emoción pasajera, como una estructura, como la base desde la cual el niño, y más tarde el adulto, interpretará el mundo. Parte 3. Lo que el miedo construye. Una estructura de miedo tan temprana no permanece estática. Se desarrolla, se sofistica, construye defensas elaboradas que con el tiempo se vuelven tan naturales que ya no se perciben como defensas, sino como rasgos de carácter. Observemos algunas de las construcciones más comunes que el miedo al rechazo levanta a lo largo de los años. La primera es la hipersensibilidad al tono y al ambiente. La persona que creció en un entorno donde el afecto era impredecible desarrolla una capacidad casi sobrehumana para leer el estado emocional de los demás. Puede detectar el más leve cambio en el tono de voz de alguien. Una mirada, un silencio ligeramente más largo de lo habitual, una respuesta escueta donde esperaba una más amplia. Todo eso se convierte en información que procesa con urgencia. El problema es que esta habilidad, que en la infancia era adaptativa, porque le ayudaba a anticipar el peligro, en la adultez se convierte en una fuente constante de ansiedad. El mundo está lleno de señales ambiguas, y una mente entrenada para interpretar la ambigüedad como amenaza vivirá en un estado de alerta permanente. La segunda construcción es la hiperactividad de la aprobación. El individuo aprende que ciertas conductas generan aprobación y otras generan distancia. Y entonces, con una eficiencia que admira y aterra, comienza a moldear su comportamiento de acuerdo con ese mapa invisible. Se vuelve complaciente, se vuelve diplomático, se vuelve experto en decir lo que la situación parece pedir. Y cada vez que logra la aprobación de otro, el sistema nervioso recibe una pequeña dosis de alivio. No de satisfacción genuina, de alivio, que es una cosa muy diferente. La tercera construcción es lo que podríamos llamar la postergación del deseo propio. La persona que teme el rechazo aprende a priorizar sistemáticamente las necesidades ajenas sobre las propias, no porque sea altruista en sentido profundo, sino porque sus propios deseos le generan miedo. Porque actuar desde un deseo propio implica el riesgo de ser visto, de ser juzgado, de ser rechazado. Es más seguro no querer nada, o al menos no mostrar que quieres algo.
Jung vería en estas construcciones lo que él denominaba la persona, la máscara social que el individuo construye para relacionarse con el mundo. La persona en sí misma no es patológica. Todos necesitamos alguna forma de adaptación social. El problema ocurre cuando la persona se convierte en la identidad completa, cuando el individuo deja de saber quién es detrás de la máscara, cuando la máscara ya no protege al yo verdadero, sino que lo entierra. Parte 4. El costo invisible. Hay algo que el miedo al rechazo cobra siempre, aunque no siempre se perciba de inmediato. Cobra autenticidad, no de golpe, no en un momento dramático y definitivo. Lo cobra de forma gradual, en pequeñas cuotas cotidianas que apenas se notan en el momento, pero que con los años acumulan un peso enorme. Cada vez que alguien dice que sí cuando quería decir no, paga una cuota. Cada vez que alguien suprime una opinión porque calcula que generará fricción, paga una cuota. Cada vez que alguien celebra algo que no le produce alegría genuina, solo para no parecer difícil, paga una cuota. Y con el tiempo el costo total se hace visible. No necesariamente como una crisis evidente. A veces como una sensación difusa pero persistente de vacío. Como la impresión de estar viviendo una vida que no termina de ser propia. Jung tenía una manera de hablar de esto que resulta extraordinariamente precisa. Decía que cuando el ego, el centro funcional de la conciencia, se aleja demasiado del self, del centro más profundo de la psique, aparecen síntomas. Y esos síntomas son exactamente los que la persona con miedo al rechazo suele experimentar. Ansiedad crónica sin causa aparente, dificultad para tomar decisiones propias, sensación de estar representando un papel en lugar de vivir una vida real, fatiga emocional que no tiene una causa identificable. Esa fatiga tiene una causa. Se llama el esfuerzo constante de sostener una versión de uno mismo diseñada para ser aceptada en lugar de ser verdadera. Es agotador ser la persona que todos esperan, especialmente cuando esa persona no eres tú. Las máscaras que construimos para no ser vistos. Existe una paradoja que Jung identificó con una precisión que pocas veces se logra articular de otra manera. El ser humano que más teme ser rechazado es, simultáneamente, el ser humano que más trabaja para ser visto. Pero no para ser visto tal como es, para ser visto tal como necesita que lo vean. Y esa distinción lo cambia todo, porque hay una diferencia enorme entre querer ser conocido y querer ser aprobado. El primero es un impulso genuinamente humano, profundo, legítimo. El segundo es una estrategia de supervivencia que con el tiempo se confunde con un rasgo de carácter. Las máscaras que construimos para no ser rechazados son sofisticadas, no son simples mentiras. Son narrativas cuidadosamente editadas de nosotros mismos, versiones que incluyen todo lo que parece aceptable y excluyen sistemáticamente todo lo que podría generar distancia. La persona que siempre tiene una respuesta inteligente que ofrecer en las conversaciones, aunque por dentro no esté segura de nada. El individuo que nunca muestra vulnerabilidad porque aprendió temprano que la vulnerabilidad invita al desprecio. El que construye una reputación de fortaleza como escudo, sin que nadie sospeche que detrás de esa fortaleza hay una profunda necesidad de ser sostenido. Jung llamaba a estas construcciones personas, la palabra latina para máscara, y entendía que todas las personas las tenemos y que hasta cierto punto son funcionales. Nos permiten movernos en el mundo social con cierta fluidez. Nos dan un rol que habitar. El problema ocurre cuando la persona se vuelve tan gruesa, tan elaborada, tan perfeccionada a lo largo de los años que el individuo mismo olvida que la lleva puesta. Y entonces empieza a vivir una disociación sutil pero persistente. Por fuera todo parece funcionar. Hay logros, hay reconocimiento, hay aprobación. Pero por dentro hay una distancia creciente entre la persona que el mundo ve y la persona que uno sabe que es cuando nadie mira.
Esa distancia tiene un nombre en la psicología junguiana. Es la brecha entre el ego adaptado y el self auténtico. Y mientras mayor es esa brecha, mayor es la sensación de que algo fundamental falta, aunque no siempre pueda nombrarse con precisión qué es ese algo. Lo más perturbador de todo es que las máscaras no se construyen con mala intención. Se construyen con inteligencia. Con la inteligencia adaptativa de quien aprendió muy pronto que mostrarse tal cual es resultaba demasiado arriesgado. Y por eso desmantelarlas no es un acto de valentía súbita. Es un proceso lento, a veces doloroso, de ir descubriendo qué hay debajo de cada capa. De preguntarse con honestidad radical, ¿esto que hago? ¿Lo hago porque lo elijo? ¿O lo hago porque sin esto temo que no sería suficiente? Esa pregunta hecha con seriedad puede tener un efecto sísmico, porque muchas veces la respuesta revela que una gran parte de la vida ha sido diseñada no desde el deseo, sino desde el miedo. No desde la libertad, sino desde la necesidad de no ser rechazado. Y reconocer eso, aunque duela, es el primer movimiento verdadero hacia algo diferente. Parte 5. El momento del encuentro. Jung creía que el proceso de individuación, el camino hacia convertirse en quien uno verdaderamente es, pasa inevitablemente por un encuentro con la sombra. La sombra es todo aquello que el individuo ha rechazado de sí mismo, todo lo que ha suprimido, ocultado o negado, porque en algún momento aprendió que esas partes no eran aceptables. Para la persona con miedo al rechazo, la sombra suele estar poblada de cosas muy específicas. La rabia que nunca se expresó, el no que nunca se pronunció, el deseo que nunca se admitió, los límites que nunca se pusieron, la verdad que nunca se dijo. Y el encuentro con la sombra no es agradable. Jung no prometía que lo fuera, pero sí decía que era necesario, porque mientras esas partes permanezcan en la oscuridad, seguirán ejerciendo influencia desde ahí. La rabia no expresada se convierte en resentimiento pasivo. El no que nunca se dijo se convierte en una lenta acumulación de amargura. El límite que nunca se puso termina por romperse de la manera más inoportuna. La sombra no desaparece por ser ignorada, solo se vuelve más influyente. El encuentro con ella, en cambio, tiene un efecto paradójico. Cuando la persona se permite reconocer aquello que ha negado durante tanto tiempo, algo se afloja en su interior. Una tensión que llevaba años sosteniendo comienza a ceder, porque la energía que se usaba para mantener suprimidas esas partes queda libre. Y esa energía, vuelta hacia adentro, se convierte en la base de algo que para muchas personas resulta completamente nuevo: el contacto con la propia autoridad interna. Parte 6. El miedo al miedo. Aquí hay que detenerse un momento en algo que pocas veces se menciona. Hay personas que llegan a este punto de comprensión, que reconocen el miedo al rechazo, que ven sus raíces, que identifican sus mecanismos, y aún así no cambian nada. ¿Por qué? Porque aparece un segundo nivel de miedo, el miedo al miedo mismo, o dicho de otra forma, el miedo a lo que ocurriría si dejaran de comportarse según el patrón conocido. Si digo lo que pienso realmente, ¿seguirá queriéndome? Si pongo el límite que siento que necesito poner, ¿se alejará? Si dejo de ser complaciente, ¿encontraré a alguien dispuesto a estar conmigo tal como soy? Esas preguntas tienen una lógica interna muy coherente y son completamente comprensibles, pero también contienen una ilusión que merece ser examinada. La ilusión es esta: que las relaciones actuales, tal como son frágiles de verdad y se sostendrán solo mientras el individuo siga pagando el precio de la inautenticidad. Y aquí Jung ofrece una perspectiva que puede resultar liberadora, aunque también perturbadora. Hay relaciones que efectivamente dependen de que te mantengas pequeño, que dependen de que no pongas límites, de que no digas tu verdad, de que sigas siendo predecible y manejable. Y esas relaciones
si cambian, si se quiebran, si se alejan cuando comienzas a ser auténtico, no eran lo que parecían ser. No eran una conexión con quien tú eres. Eran una conexión con quien tú fingías ser. La pérdida duele igual. No hay forma de suavizar eso. Pero lo que queda después de esa pérdida es territorio ganado. Es espacio que ahora puede ser habitado por vínculos genuinos, por relaciones que no dependen de tu performance, sino de tu presencia. El rechazo como maestro. Hay algo que nunca se dice sobre el rechazo, quizás porque resulta contraintuitivo, quizás porque choca con la narrativa dominante que lo presenta únicamente como algo que debe evitarse a toda costa. El rechazo, cuando se lo mira desde la psicología profunda, también es información. Jung tenía una relación peculiar con el sufrimiento. No lo celebraba, no era masoquista en su planteamiento, pero tampoco lo descartaba como algo puramente negativo que debía eliminarse cuanto antes. Lo veía como portador de mensajes que la psique necesita escuchar. Y el rechazo, en ese sentido, puede ser uno de los maestros más precisos que existen. Cuando alguien nos rechaza, la reacción inmediata suele ser de dolor, de un repliegue rápido hacia adentro que nos hace querer cerrar la herida lo antes posible, muchas veces cubriendo la herida abierta con más adaptación, con más complacencia, con más esfuerzo por ser aceptable. Pero si en cambio la persona es capaz de detenerse un momento, de no huir inmediatamente del dolor y de preguntarse qué le está diciendo ese rechazo, puede ocurrir algo inesperado. A veces, el rechazo dice: esta relación no tenía espacio para quien realmente eres. Y eso, aunque duela, es una liberación disfrazada de pérdida. A veces dice: buscabas aprobación donde solo podías encontrar condicionamiento. Y eso abre la puerta a preguntarse de dónde viene esa búsqueda tan intensa. Y a veces dice algo todavía más profundo. El miedo que sientes ahora no es proporcional a lo que acaba de ocurrir. Es la resonancia de algo mucho más antiguo. Y entonces el rechazo presente se convierte en la puerta de entrada al rechazo original, al que ocurrió décadas atrás y que nunca fue completamente procesado. Jung hablaba del principio de la enantiodromia, la tendencia de las cosas a convertirse en su opuesto cuando se las lleva al extremo. Aplicado al miedo al rechazo, este principio tiene una implicación poderosa. La persona que más ha intentado evitar el rechazo es, con frecuencia, la que más profundamente lo ha internalizado. Porque no se puede huir con tanta energía de algo que no esté muy presente dentro de uno. El trabajo, entonces, no es únicamente aprender a no temer el rechazo futuro. Es también regresar con la conciencia del adulto a los rechazos pasados que todavía resuenan. No para revivir el dolor sin propósito, sino para ofrecerle al niño que los vivió algo que quizás entonces no tuvo: comprensión, presencia y la certeza de que lo que sintió era completamente real y completamente válido. Ese proceso de regresar al origen del miedo no es regresión, es integración. Y la integración en el lenguaje de Jung es exactamente eso: hacer entero lo que estaba fragmentado, traer a la conciencia lo que vivía en la sombra, no para que desaparezca, sino para que deje de gobernar desde las sombras, porque el rechazo que se ha integrado ya no tiene el mismo poder de parálisis. Sigue doliendo cuando ocurre, sí, el ser humano no deja de ser sensible. Pero el dolor ya no se traduce automáticamente en la vieja conclusión: esto confirma que no soy suficiente. En su lugar puede surgir algo más adulto, más sólido, más libre. La capacidad de sostener el dolor de no ser elegido en una situación particular, sin que eso cancele la certeza de quién uno es en la totalidad de su ser. Esa es quizás la forma más concreta en que el rechazo puede convertirse en maestro, no enseñando a volverse insensible, sino enseñando a través del contacto repetido con la propia capacidad de sobrevivir al dolor que el rechazo no es el final de nada esencial, que lo que uno es no depende de ser elegido, que la existencia no requiere validación para ser legítima,
y que el miedo más antiguo, el que lleva décadas dictando decisiones en silencio, puede finalmente perder su trono, no porque desaparezca de golpe, sino porque uno deja de obedecerlo. Parte 7. El camino. No hay atajos. Llega siempre el momento en que alguien quiere saber cómo se sale de esto, qué pasos se siguen, qué técnica se aplica. Y es comprensible que esa pregunta aparezca. Vivimos en una cultura que ha convertido el crecimiento personal en una serie de pasos, de hábitos, de rutinas matutinas. Jung, sin embargo, no ofrecía eso. No porque fuera deliberadamente oscuro, sino porque entendía que el proceso de individuación no es una técnica, es una transformación. Y las transformaciones no siguen recetas. Lo que sí señalaba con una claridad que merece ser escuchada es que el camino comienza con honestidad. No la honestidad hacia los demás, que ya vendrá. La honestidad hacia uno mismo, que comienza cuando alguien se sienta en silencio y se pregunta, sin defensas, sin racionalización: ¿qué sería diferente en mi vida si el miedo al rechazo no existiera? ¿Qué diría que no he dicho? ¿Qué haría que he pospuesto indefinidamente? ¿A quién habría dejado ir hace mucho tiempo? ¿Qué versión de mí mismo habría elegido si no hubiera tenido que elegir la versión más aceptable? Esas preguntas no son retóricas, son diagnósticas. Sus respuestas revelan el mapa de lo que el miedo ha ido tomando. Y ese mapa, una vez visible, ya no puede ser ignorado. El segundo movimiento, igualmente difícil, es la tolerancia a la incomodidad, porque el cambio real no se produce en el pensamiento, se produce en la conducta. Y cambiar la conducta, cuando la conducta antigua ha sido durante años la estrategia de supervivencia del sistema nervioso, produce una incomodidad muy real. La primera vez que alguien dice no cuando antes habría dicho sí, el cuerpo lo siente. Hay una angustia genuina. Una voz que dice, esto va a salir mal, vas a perder algo, vas a ser abandonado. Y entonces, en ese momento, ocurre lo más importante de todo. No huir de esa voz, no silenciarla, escucharla, reconocer que tiene sentido que exista. Y luego, con plena conciencia de la incomodidad, actuar de todas formas. Jung llamaría a esto confrontar el complejo en lugar de ser gobernado por él. No es un acto de heroísmo, no es una gran declaración. Es algo mucho más pequeño y mucho más difícil. Es simplemente mantenerse firme en el propio eje cuando el miedo empuja desde adentro. Parte 8. Lo que emerge del otro lado, no sería honesto terminar este recorrido sin hablar de lo que espera al otro lado del miedo. No para prometer una vida sin dificultades, sino para nombrar algo que es real y que merece ser dicho. Cuando una persona comienza a relacionarse con el mundo desde un lugar menos dominado por el miedo al rechazo, ocurre algo que muchos describen con sorpresa. El mundo no colapsa. Y ellos tampoco. Las relaciones que permanecen cambian de cualidad. Se vuelven más directas, más limpias, más sustanciales. Ya no están atravesadas por la ansiedad de dar siempre en el blanco de las expectativas ajenas. La fatiga emocional que describíamos antes comienza a ceder, no inmediatamente, no de forma lineal, pero hay una energía que regresa. La energía que antes se gastaba en sostener la máscara queda disponible para otras cosas, y quizás lo más significativo de todo. La persona empieza a experimentar algo que para muchos ha sido esquivo durante toda la vida. Una forma de soledad que no es angustiante sino habitada. La soledad de estar consigo mismo sin urgencia de escapar hacia la aprobación externa. Jung hablaba del self como el centro regulador más profundo de la psique, y decía que cuando el ego, nuestra conciencia cotidiana, comienza a alinearse con ese centro en lugar de alejarse de él, aparece lo que él llamaba una sensación de totalidad. No perfección, no ausencia de conflicto, totalidad.
¿Qué es exactamente lo que el miedo al rechazo había estado obstaculizando todo el tiempo? No la felicidad, no el éxito, sino la posibilidad de experimentar la propia vida como algo real y propio. Cierre. Hay una pregunta que quiero dejarte, no para que la respondas aquí, sino para que la lleves contigo. ¿Cuánto de lo que haces cada día lo haces desde lo que tú quieres y cuánto lo haces para evitar la posibilidad de ser rechazado? No es una pregunta con respuesta fácil, y puede que al principio la respuesta incomode, pero la incomodidad que produce una pregunta honesta es siempre más productiva que la comodidad que produce una pregunta evitada. Jung entendía que el ser humano no llega a su totalidad en un instante de iluminación. Llega a ella en el proceso cotidiano, muchas veces doloroso, de elegirse a sí mismo, no contra los demás, no en soledad impenetrable, sino desde un centro propio que ya no necesita el permiso ajeno para existir. Y ese centro siempre ha estado ahí, solo ha estado esperando, con una paciencia que desafía toda comprensión a que te animes a habitarlo. Si este contenido resonó contigo, compártelo con alguien que también lo necesite. Y cuéntame en los comentarios, ¿en qué área de tu vida sientes que el miedo al rechazo ha tenido más peso? Tu respuesta puede ser el primer paso hacia algo diferente.